versículo 38. Gloria a Dios. Mateo 12, 38. Gloria al Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, ¿lo tenemos? Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Señor, te adoramos. Bueno eres, Padre, bueno eres y poderoso Dios. Bueno eres y poderoso eres, manso y sublime, eterno, justo, oh Dios. Alimenta nuestra vida con la dulzura de tu palabra, con la bendición de tu palabra, con la fuerza de tu palabra. Limpia nuestros corazones más y más, que la gloria tuya y la presencia tuya llene nuestra vida, Señor. Tú eres bueno y eres fiel y eres poderoso. Ayúdanos, Dios, y respóndenos. Padre, aumenta la fe de tu pueblo y el amor que crezca. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos en Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios. Y saludamos a los que están allá a través de los medios de comunicación, viendo a través de estas imágenes este mensaje y este culto. Vamos a hablar bajo el tema opositores de Jesús. La Biblia nos narra en varios capítulos cómo habían personas que se oponían al Señor Jesús de varias maneras, de muchas formas. Jesús, dice la Escritura, que sufrió tal contradicción de pecadores, pero se mantuvo fuerte, incólume, se mantuvo firme para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que Él nos dio el ejemplo de fuerza, de resistencia. Nadie ha tenido más opositores que el Señor Jesucristo. Nadie puede decir, yo tengo más obstáculos que Cristo, tengo más enemigos y sufrimientos que Cristo. No, Él enfrentó lo peor, lo más duro, lo más difícil, pero se mantuvo fiel. Y Él mismo lo dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, que eran, uno les muestre todas las pruebas y las evidencias verdaderas, irrefutables, no quieren aceptar, no quieren creer. Hay quienes ya Dios se le ha mostrado incontables veces y de formas muy claras para que crean, para que confíen en Él. Pero a pesar de eso,
como pretexto dicen, no, es que yo quiero que Dios me muestre otra señal, es que yo quiero que Dios se revele de otra manera, quiero algo nuevo para poder creer. Entonces, ya eso habla que usted está teniendo una actitud de desafío a Dios y hasta de incredulidad, porque el corazón es... Estas personas no querían hacer el bien, no querían aceptar la verdad de Dios, y lo que están haciendo tan solamente es molestarlo al Señor, fastidiarlo, incomodar. Pero vemos que el Señor no se deja manipular, porque nosotros no podemos dejarnos manejar por nadie. No podemos y no debemos. Hay que mantenernos firmes. Lo que está mal y no podemos ceder a eso. Aunque eso nos origine sufrimientos, pero peor va a ser si nosotros cedemos a los caprichos de la gente. No, el Señor le responde: la generación mala, adúltera, es decir, infiel a Dios, demanda señal, pero señal no le será dada, sino tan solo la señal similar a la que hizo el profeta Jonás, el que fue tragado por un gran pez. Entonces, el Señor es radical en su respuesta. Dice, señal no le será dada, porque esta generación es adúltera, es pecadora, es orgullosa, es rebelde, y no tienen humildad y una actitud de cambio, y no le voy a dar ese privilegio. Porque, hermano, cuando el Señor nos muestra su gloria, nos sana, nos hace un milagro, es porque nos hemos arrepentido, es porque nos hemos humillado ante Él, es porque le hemos pedido misericordia y piedad. Y cuando uno tiene una actitud de esa manera, entonces el Señor ve las lágrimas sinceras, la profunda humillación, la oración de corazón, y entonces por su gracia nos responde a nuestras plegarias, a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Nos responde. Alabado sea Dios. Pero cuando Él ve una actitud de burla, a ver si eres Dios, a ver, haz un milagro, a ver si eres Dios, que esas piedras se conviertan en comida, a ver si eres Dios, a ver, haz caminar ese cojo que está ahí, con una actitud de orgullo, de soberbia. Aún la misma persona enferma le dice a Dios, a ver pues si eres Dios, a ver, sáname, pero con una voz irrespetuosa. Dios no lo va a sanar, Dios no lo va a ayudar. A veces la esposa le dice al esposo, vamos a pedirle a Dios para que Él te toque y haga un milagro en tu vida. Ah, ¿qué haces pidiendo a ese Dios? A ver si quiere ahora, yo no creo en Él. ¿Cómo cree que Dios le va a responder a alguien que tiene una forma de actuar de esa manera, insolente? Pero cuando alguien se acerca a Dios con sinceridad, con humildad, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia, ahí el Señor oye. Como dice la Biblia, claman los justos y Jehová le oye y le libra de todas sus angustias. Pero estas personas, como muchos,
de una forma burlona, blasfema, ofensiva. A ver si eres Dios, haz una señal. A ver si eres Dios, abre el cielo. A ver si eres Dios, desaparece a todos los enfermos del planeta y que todos se sanen. Hablan así. Dios no va a actuar así, porque Dios no es títere de la gente. Dios, Él es Dios. Él sabe cuándo hace las cosas, cómo hace. Él sabe a quién lo sana y Él sabe a quién le hace el milagro. Él lo sabe. Cuándo y cómo y dónde. Pero el Señor le dice a estos: la generación adúltera demanda, reclama señal de Dios. Pero señal no le será dada. No le será dada. Porque con ese espíritu, Dios, aunque hagan lo que hagan, Dios no le va a responder. Jamás. Jamás Dios le va a responder a alguien que le hable así o que le pida de esa manera. Nunca Dios le responderá. Nunca. Pero solamente el Señor le dice: la única señal que se le va a dar es la del profeta Jonás. ¿En qué sentido? Dice versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre Jesucristo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Es decir, que el Señor Jesús, la señal que le va a dar a esta gente es de su muerte y resurrección. Porque si los tales no creen que el Señor resucitó, entonces no se van a salvar. Y no solo ellos, sino toda la humanidad. Si nosotros no creemos que Jesús murió y resucitó, no podemos salvarnos. Y para creer que Él falleció el día viernes y el domingo resucitó, hay que tener fe y un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón noble, un corazón, hermano, lleno de deseo de llenarse de la bendición del Señor. Fe. La Biblia dice: si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nosotros, los que por su gracia hoy podemos disfrutar de la salvación, es porque hemos creído que el Señor resucitó el tercer día. Yo no sé cuántos creen que el Señor resucitó el tercer día. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y aquí vemos también que el Señor Jesús habla de Jonás, que fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del gran pez. No estuvo unos minutos ni unas horas, estuvo 3 días. 3 días aproximadamente dentro del pez, en una oscuridad total, pero no se murió, porque Dios tuvo misericordia de él, porque él oró a Dios. Estando ahí, en esa oscuridad, Dios lo había castigado a Jonás por su desobediencia, pero Jonás sabía bien que Dios es muy misericordioso. Dios piedad y una oportunidad. Y aunque pasaron las horas y Dios no le respondía, y pasaron los días y Dios no le respondía, llegó el momento en que el Señor le respondió. Llegó el momento en que el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo piedad.
El Señor le perdonó. Y entonces le ordenó al gran pez que lo vomite. Y Jonás, en medio de ese vómito, salió humillado. ¿Quién se siente honrado envuelto en un vómito, pero vivo? Y ahí fue y predicó a los habitantes de la gran Nínive, y esos se arrepintieron. Y la maldición que iba a caer sobre los ninivitas no se concretó, porque aunque Dios tenga planeado destruir a una persona, o destruir a una ciudad, o destruir a una nación por la enorme maldad en la cual viven, si esa persona, si ese pueblo, si esa nación se arrepienten de verdad, el Señor los perdona. El Señor tiene misericordia. El Señor tiene bondad. Aunque el mismo Dios los iba a destruir y le dio la última oportunidad. Y eso es lo difícil, que uno no sabe cuándo Dios está dando la última oportunidad. Generalmente uno no lo sabe, y muchísimas personas Dios les ha dado la última oportunidad para que se arrepientan y no lo hicieron, y Dios los destruyó y Dios los mató, porque la maldad Dios no la soporta. Eso se lo digo a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Dios no soporta la maldad. Dios no lo acepta jamás. Jamás lo va a aceptar. Dios no lo soporta. Dios se aira. Dios se enfurece. Arde su ira. Y cuando Él se aira, la maldición cae. Por eso que no es bueno para nada ofender a Dios. No es bueno para nada hacer lo malo, porque aira a Dios. Aunque usted diga, no, pero yo pienso diferente, yo creo diferente, yo tengo mis ideas. Usted puede creer lo que quiera, pero el que manda aquí es Dios. El que da las reglas es Dios. El que da las órdenes es Dios. Que la gente opine, que la gente diga, que la gente argumente que no tiene nada de malo el aborto, pero Dios dice que Él abomina el aborto y aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. La gente puede decir mil cosas, pero Dios dice, a mí me aborrece que maten a los fetos, que maten a los bebés. No lo acepto. Y la ira de Dios cae. ¿Y quién le va a decir a Dios, Dios no te aire, Dios no juzgue, Dios no castigue? Si Él es el juez del universo, Él es el amo y dueño del universo, Él es el fuerte, Él es el soberano, Él es el Kyrios, Él es el todopoderoso. Pero qué bueno que los habitantes de Nínive, ¿sabe lo que hacían los ninivitas? A las mujeres embarazadas le abrían el vientre con una espada y sacaban a los bebés y los mataban. Le sacaban la piel a la gente estando vivos. Imagínense, los desollaban. Eran crueles, estrellaban a los niños contra las paredes y los reventaban. Eran extremadamente salvajes e insensibles, pero se arrepintieron. Y Dios, que conoce el corazón, Dios dijo, se han arrepentido, los perdono entonces. Porque uno dice, pero ese hombre que ha hecho semejante barbaridad, ese hombre que ha violado, que ha matado, que ha descuartizado, y que le pide perdón a Dios y que Dios lo perdona, yo no acepto eso. Ese hombre hay que matarlo. Eso dices tú. Pero si Dios, que es el juez,
que es Dios, dice: yo ya lo he perdonado. ¿Quién eres tú para que le diga a Dios que lo mate? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que lo mate? ¿Quiénes son los hombres para decirle a Dios que le quite la vida a ese perverso pecador? Dios dice: ya lo perdoné y no va a morir. Le doy vida y lo vuelvo hasta mi hijo, y hasta lo voy a volver un predicador de mi palabra. Si Dios quiere perdonar a la prostituta, Dios sabe lo que hace. Si Dios quiere perdonar al asesino, al violador, al adúltero, Dios lo hace. Porque Él es Dios. Él es Dios. No, pero ese hombre debería de morir, pero esa mujer debería de morir, ha sido muy mala, ha sido muy malo, ha sido muy perverso. Pero Dios dice: tú no eres el que mandas, soy yo, Dios, el que manda. Y yo le voy a dar vida, y yo lo he perdonado. Pero Jonás quería que Dios haga como él quería. Y por eso Dios lo castigó. Porque nosotros, hermanos, no podemos decirle a Dios: perdona a fulano y no perdones a mengano. Él sabe a quién va a perdonar. Jonás quería que Dios lo destruya a todos los ninivitas. Eso, mándalos a todos al infierno. Eso quería Jonás. Y Dios lo castigó a Jonás. Porque eso no es así. Eso no es así. Porque Dios ama al pecador. Y Dios pelea, en el buen sentido de la palabra, para que el pecador deje su pecado y no muera. Porque Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la muerte de la gente. Dios no quiere la enfermedad. Dios no quiere el sufrimiento. Dios no quiere la penuria. Dios no quiere la desgracia, las lágrimas. Dios no quiere, hermano. Dios no lo quiere. Porque Dios ama al hombre. Él quiere bendecirle, Él quiere ayudarle, Él quiere darle la paz. Por eso que Él nos manda a predicar esta palabra. Esto que yo estoy hablándole, no lo he inventado yo, ni lo estoy dando porque yo quiero. Es su palabra, es su mensaje. No quiero la muerte del que muere, dice. No quiero el castigo, yo me duelo del castigo, porque Dios se duele del castigo. Dios no quiere destruir a nadie, Dios no quiere destruir naciones. Y es por eso que Dios, de una manera y de otra, no cesa de hablarle al hombre, y de volverle a hablar, y de volverle a hablar, y hasta lo castiga para que reaccione. Pero si no reacciona, es ahí cuando ya tiene que soltar su furor y su ira consumidora. Pero vemos que Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez. Y eso es para que usted vea que el suceso de Jonás y del gran pez no es una leyenda, no es un mito, es decir, una narración falsa. No, es una historia real. Aquí en este planeta Tierra hubo un hombre llamado Jonás que lo tiraron al mar y se lo tragó un gran pez. Acá lo maravilloso no es que se lo tragó el gran pez, sino de que sobrevivió 3 días dentro del gran pez. No se murió asfixiado, ni se murió por los ácidos internos del gran pez. No, Dios hizo algo ahí. Y eso es una señal. Una señal. Y muy posible Jonás declaró cómo Dios lo había librado de la muerte, cómo había estado en el gran pez, todo lo que había padecido. Y los ninivitas creyeron que Dios castiga, porque lo castigó a Jonás, pero que también Dios perdona, porque lo perdonó a Jonás. Y posiblemente Jonás le digo: así como Dios me castigó, si ustedes no se arrepienten, Dios lo va a destruir. Pero si se humillan, así como yo me humillé y Dios me salvó, porque quizás, hermano, hubo gente que fueron testigos cuando viene un gran pez
a la orilla abre la boca y salió Jonás. ¿Qué es eso? Habrán dicho. ¿Cómo es eso? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero así como Dios castiga, Dios tiene misericordia. Y Jonás le habla a los habitantes de Nínive y los ninivitas se humillan y se arrepienten. A la predicación de Jonás, al testimonio de Jonás, al milagro que Dios operó en Jonás, a la ira y a la misericordia en el ministerio de Jonás. Yo sé que acá hay personas en este templo y allá en sus hogares que pueden testificar cómo Dios los castigó. Y porque saben que Dios los castigó, y pueden testificar también cómo Dios después los perdonó, cómo Dios le dio misericordia, cómo Dios tuvo piedad y bondad. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? Pero así, 3 días aproximadamente estuvo Jonás. De la misma manera, aproximadamente 3 días, Jesús iba a estar. Mire lo que dice. Dice acá la palabra del Señor. Porque como estuvo Jonás, versículo 40 del capítulo 12 de Mateo, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Aleluya. Aproximadamente 3 días. No estuvo exactamente 3 días y 3 noches, sino que es un lenguaje judío que significa aproximadamente 3 días. Y el Señor estuvo 3 días y resucitó al tercer día. Y si esta generación adúltera y pecadora en la cual vivimos no quieren creer que Jesús murió y resucitó al tercer día, si no creen a esa señal sobrenatural, milagrosa, poderosa, extraordinaria, entonces no se salvarán. Pero los que se atrevan a creer, sí se salvarán. Y dice, versículo 41, los hombres de Nínive, que ya habían muerto en la época de Jesús, ya esa generación que se arrepintió con la predicación del profeta Jonás, ya habían muerto ya, por los años. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Se levantarán. ¿A qué se refiere cuando dicen se levantarán? Resucitarán. Aquí ve que Jesús está afirmando que la historia de Jonás, de que sobrevivió 3 días tragado por un pez, es una realidad. Y que la historia de la resurrección de los que han muerto, eso será algo totalmente genuino. Como decía el pastor Ortiz, es historia futura. Historia futura. Porque el hombre no puede narrar historia futura, solamente historia pasada. Pero Dios es el único que puede narrar historia futura. Y aquí habla de que un día los muertos van a resucitar y van a ser juzgados. Así que los hombres de Nínive se resucitarán en el día del juicio con esta generación, porque también los de la época de Jesús iban a morir y murieron, pero también van a resucitar. Todos los que mueran, justos, injustos,
vamos a resucitar. Todos, buenos y malos, todos los muertos van a experimentar la resurrección. Todos. Todos. Va a haber resurrección. Y los santos vamos a resucitar y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y los pecadores van a resucitar y van a ser juzgados ante el gran trono blanco del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 20. Así que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación del profeta Jonás. Pero he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿A quién se refería cuando dice más que Jonás? A él mismo. Porque Jesús es más que el profeta Jonás. ¿Sí o no? Jesús le está diciendo, Jonás predicó en Nínive y los de Nínive se arrepintieron. Y yo estoy predicándole a ustedes que soy más que el profeta Jonás, soy el Hijo de Dios y no se quieren arrepentir. Por lo tanto, en el día del juicio, ustedes recibirán mayor condenación. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Y a quién le estaba hablando eso Jesús? A las personas que conocían la Biblia, que conocían de religión. ¿Y quién eran los ninivitas? Gente que no conocía la Biblia, que no conocía las cosas de Dios, pero creyeron a la palabra de Jonás. Jonás le dijo, hay un Dios único y verdadero, porque los ninivitas adoraban imágenes, dioses de todo tipo, y eran pervertidos, y eran hechiceros, curanderos, hacían sacrificios humanos, toda clase de pecado, pero tenían algo bueno. Cuando oyeron el mensaje del hombre de Dios, lo recibieron. Y hay gente que puede ser muy pecadora, muy sucia, muy mala, pero tienen algo bueno. Cuando escuchan un mensaje de Dios, lo respetan, lo valoran, lo creen, lo aceptan y se arrepienten. En cambio hay gente que quizás no son muy pecadores, pero tienen algo muy malo, que cuando Dios les habla de una o de otra manera, no se arrepienten, no cambian, y si se mueren, se perderán por la eternidad. Qué tristeza que haya personas que hayan estado en la cárcel y hasta hayan muerto en la silla eléctrica como producto de la justicia de los hombres, pero se murieron y se fueron al paraíso. Y otras personas que no fueron delincuentes jamás, pero no se arrepintieron, se murieron y se fueron al tormento eterno. Rechazar a Cristo es un pecado muy grande, pero aceptarlo es una bendición muy grande. Aleluya. Jesús le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes que conocen de la Biblia, que conocen del cristianismo, ustedes no me creen a mí y no se arrepienten de corazón? ¿Y cómo es posible que esos extranjeros de Nínive, que eran pervertidos y eran como salvajes, sí se arrepintieron y se salvaron? Versículo 42. La reina del sur, es decir, la reina de Sabá o de Saba, algunos creen que es el actual Yemen, se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán. Se levantará, resucitará en el día del juicio, porque ella vino de los fines de la tierra, de un país muy lejano, para oír la predicación, la sabiduría del rey Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, y no quieren convertirse. La reina de Sabá era una reina rica materialmente, poderosa,
Pero ella oyó en su tierra de que había un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio, un hombre muy capaz, llamado Salomón. El rey Salomón, Dios le dio sabiduría como nadie la había tenido. Y esa reina dijo: yo tengo que escuchar a Salomón. Y fue y viajó y recorrió kilómetros en medio de 1000 problemas, en medio de 1000 dificultades, y llegó y llevó tesoros, y estaba agradecida. Y le hizo preguntas a Salomón, y Salomón le habló de Dios, y Salomón le habló de la verdad, y ella aceptó esa verdad, y ella recibió a Dios en su vida, y se regresó a su tierra convertida, bendecida. Y Jesús le dice, y aquella reina, que era una mujer poderosa, importante, tuvo la humildad de venir de tan lejos para oír a Salomón. Y aquí estoy yo, que soy el Hijo de Dios, que tengo más sabiduría que Salomón. Y ustedes están aquí delante de mí y no me quieren oír, no me quieren escuchar, no se quieren arrepentir. Ustedes recibirán mayor condenación, porque hay quienes no valoran lo que Dios le está dando. No lo valoran. No valoran, hermano. No saben lo que están perdiendo. No saben el privilegio que Dios le está otorgando. No lo aceptan. Lo desprecian. Alabado sea el Señor. Vamos a leer capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, Jesús hablaba a la gente, he aquí su madre María y sus hermanos, hijos de María y de José, estaban afuera y le querían hablar. Parece que Jesús estaba en un lugar cerrado y estaba predicando, enseñando, y de repente llega María con sus hermanos y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, tu familia, y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y el mismo Jesús hizo la pregunta, él mismo da la respuesta. ¿Sabe quiénes son mis verdaderos hermanos y mi verdadera madre y mi verdadera familia? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos que se habían convertido y le creían, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sabe por qué Jesús dice eso? Porque su propia familia, lo dice el Evangelio de Juan, sus propios hermanos no creían en él. Su propia familia dudaba de él. Su familia en la sangre, su familia física. Y hasta se oponían a él. Y hasta lo atacaban. Y le decían, si tú eres el enviado de Dios, anda pues, manifiéstate al mundo. Anda, que te vean. Así le hablaban. De una manera llena de duda y de falta de respeto. Pero Jesús dice, ¿sabe quién es mi verdadera familia? No lo de mi sangre, sino los que obedecen a mi Padre
que está en los cielos. Esa es mi familia. Aleluya. Alabado sea Dios. Porque doloroso es reconocerlo, pero a veces la misma familia de nuestra sangre se nos oponen, nos traicionan, hablan mal, nos atacan y son familia en la sangre y no nos creen. Le creen al malvado, le creen al perverso, pero no nos creen a nosotros, porque no son de nosotros. Pero ¿quiénes son los que nos creen? Los que tienen el Espíritu de Dios. Si tu propia familia no te cree, no te acepta, no te sientas sola. No digas, pastor, Dios mío, estoy sola, estoy solo, no tengo a nadie. No, tienes a Dios. Y tienes a los hermanos en la fe. Mira que está a tu lado, mira que está allá a tu lado. Ese es tu hermano, esa es tu hermana. No te sientas sola, no estás solo. Somos pueblo de Dios, somos iglesia del Señor. Aleluya. Algunos se sienten muy heridos porque familiares y amigos muy cercanos le han traicionado y aún la herida sangra. Pero consuélate, no digas, ya no quiero confiar en nadie. ¿En quién puedo confiar si mi propia sangre me ha engañado? Si mi propia familia me ha engañado. No existe la gente honesta, no existe la gente fiel, no los hay. Pero quiero decirle que así como hay gente que te ha apuñalado, gente que te ha hecho llorar y sangrar, hay gente fiel, hay gente honesta. Yo sé que muchos están hasta decepcionados de tantos llamados hombres de Dios que luego resultó que no lo eran. Y usted se siente herido porque confió en esa persona. Pero quiero decirle que aunque hay muchos que parecían ser y no lo eran, hay otros que sí lo son. Y que son fieles. Y que son hombres de Dios. Y que tienen el Espíritu de Dios. Y que uno puede confiar en ellos. Porque están llenos del Espíritu Santo. Porque siempre Dios tiene un remanente fiel. Siempre hay hombres fieles. Siempre hay santos fieles. Siempre hay predicadores fieles. En todas las partes del mundo. Siempre Dios tiene su gente fiel, hermano. A veces uno ve tanto hipócrita. Yo mismo veo tanto hipócrita dentro de las iglesias, dentro de las religiones, dentro de los grupos de predicadores y pastores. Tanto hipócrita, hermano, tanto engañador. Y uno dice, Dios, en verdad son escasos los sinceros. Sí, como lo dijo Jesús, no son muchos, pero sí lo son. Por eso que el Señor dijo, muchos son los que se pierden y pocos son los que se salvan. Y el Señor le llama a su pueblo manada pequeña. No somos muchos, pero somos un pueblo de Dios para la gloria de su nombre. Mateo 15. Vamos a leer. Mire, todas estas oposiciones y ataques contra Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Alabado sea el Señor. ¿A quién están atacando? A los discípulos de Jesús. ¿A quién? A los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Tomás y a otros discípulos más. Lo atacan, los estaban mirando y le dicen que ellos no respetaban las tradiciones religiosas de Israel. Aleluya. Si tú eres una hija de Dios, eres una discípula del Señor, y tú, varón, eres un discípulo de Cristo, y hay fariseos modernos y escribas modernos que te acusan, que te atacan, como que tú no cumples, como que tú no guardas, como que tú no eres fiel, como que tú quebrantas la ley. Pero hay un Dios que te conoce y un Dios que te defiende, porque el mejor abogado es Cristo. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Él es nuestro mejor abogado. Se llama Jesús. Y Jesús no se queda con la boca callada cuando están atacando a sus ovejas, sino que los defiende con la verdad. La Biblia dice que el buen pastor defiende a sus ovejas, pero en cambio el que no es el pastor, que no ama a las ovejas, no le importa que el lobo destruya las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aunque el hombre no te defienda, y aunque la gente no nos defienda, hay un Dios que nos va a defender. Hay un Dios que va a pelear por nosotros. Por eso dile al Señor: defiéndeme, Señor. Pelea por mi causa. Defiende mi causa. Defiende, Señor, mi inocencia. Porque la justicia del hombre es imperfecta. La justicia del hombre es corrupta muchas veces, pero la justicia de Dios es perfecta. No deposites tu fe en la justicia humana, que te defienda a tu familia, que te defiendan tus amigos, que te defienda tu religión. No, Dios te va a defender. Dios va a dar testimonio de ti. Dios peleará por ti. A veces uno pensaba que esta persona me iba a defender, que aquel que era testigo me iba a defender, pero a la hora del problema se esconden, huyen y te dejan solo. Pero ahí hay siempre instrumentos de Dios que van a dar testimonio de la verdad. Alabado sea Dios. Aleluya. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios: respondió Jesús, versículo 3, y le dice: ustedes están acusando a mis discípulos, a mis hijos, de que ellos no obedecen las reglas que ustedes han inventado, las reglas de su religión, de lavarse las manos antes de comer. Es saludable lavarse las manos antes de comer, eso sí es correcto, pero estos judíos, eso de lavarse las manos no era en sí por sacarse lo sucio que pudiera haber en la mano, sino que era como un rito religioso, un ceremonialismo que ellos tenían, que la Biblia no enseña. La Biblia en ninguna parte dice eso. Eso lo inventaron los judíos. ¿Se da cuenta?
Tenían un espíritu de orgullo y de soberbia, y para mostrarse como que ellos eran extremadamente santos y puros para cosas que no eran de importancia. Siempre se lavaban las manos, pero con una proyección religiosa. Yo me lavo las manos antes de comer. ¿Y usted también se lava, no? Nos lavamos las manos, pero no porque le estamos culto a Dios a la hora de lavarnos las manos, sino que estamos sacando lo sucio que pueda haber. Pero en cambio esto le daban una interpretación religiosa y eran muy estrictos en eso, muy estrictos, y el que no lo hacía se le iban encima a gritarlo, a reprenderlo, a acusarlo. Pero esos que hacían eso se emborrachaban, engañaban a su esposa, eran ladrones, eran pervertidos sexuales, eran hechiceros. Pero en eso de lavarse de la mano, sí eran muy radicales, eran muy exigentes. Y hay personas que son son así. Para rezar no fallan, para ir a su religión y no faltar no fallan, para cumplir con los ritos y las ceremonias y sus votos no fallan. Pero para hablar malas palabras son los primeros, para mentir son los primeros, para chismosear de su hermana son los primeros, para cometer traición e injusticia son los primeros, para rebelarse y faltar al respeto a sus padres son los primeros. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale cumplir todos los requerimientos y las normas de la religión si no respetan las leyes de Dios, que son las más importantes? ¡Aleluya! Versículo 4 dice, 3, ¿por qué también vosotros, dice Jesús, quebrantan, incumplen, rompen el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús le dice, ustedes nos acusan a nosotros de no cumplir las tradiciones que ustedes han inventado, pero ustedes están peor, porque ustedes no cumplen los mandamientos de Dios. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes prefieren cumplir sus propios mandamientos de los hombres que la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen la mayoría de religiones de la tierra actualmente. Son muy fieles a las reglas y doctrinas y normas de su religión, pero no la de la Biblia. Y uno dice, pero la Biblia dice así. Sí, pero mi religión dice diferente. Pero la Biblia dice así, Jesús dijo así. Sí, pero mi religión dice diferente. ¿Yo a quién le obedezco? ¿A tu religión o a la Biblia? A la Biblia. Nosotros le obedecemos a la Biblia. Nosotros le obedecemos a la ley de Dios. Nosotros le obedecemos a la palabra de Dios. Así que por guardar la tradición, hay personas que yo le he dicho, eso que tú estás haciendo, de darle culto a las imágenes, de rezar a las imágenes, de pedirle a las imágenes, eso está contra la palabra de Dios. Bueno, puede estar contra la palabra de Dios, pero esa es nuestra costumbre, es nuestra tradición. La tradición de nuestra religión, la tradición de nuestros abuelos, nuestros ancestros. Pero les decimos, ¿qué es más importante? ¿Respetar las tradiciones o respetar la Biblia? ¿Qué es más importante? ¿Respetar la palabra de los hombres o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y Jesús le dice, y les voy a dar un ejemplo de cómo ustedes prefieren agradar a su tradición y desobedecen la palabra de Dios. Y dice versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera.
irremisiblemente. Eso decía la ley de Dios, dice Jesús, que el hijo que no honra a su padre y a su madre y que maldice a su padre y a su madre merece la muerte. Eso decía la ley antigua de Dios. Pero ¿qué dicen ustedes? Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea que ellos decían, es mi ofrenda a Dios, como si fuera una palabra mágica, y ya estaban exonerados de obedecer la palabra de Dios. Ya no tienen por qué respetar a su padre, a su madre, ya no tienen que proveerle, aunque están ancianitos, y no tienen que comer, no tienen quien los cuide, no tienen quien los ayude, ya no tienen ya que hacerlo. Si ustedes dicen esa palabra, ya están exonerados. Qué terrible, hermano. Ellos inventan cosas para que la gente tenga como permiso, autorización a pecar. Yo recuerdo un vecino que era muy devoto de la Virgen y él se drogaba y se emborrachaba. Y entonces él dijo que había dejado la borrachera y había dejado la droga, pero luego pasó un tiempo y volvió al alcohol. Y le preguntaron, oye, pero tú no dijiste que le habías prometido a la Virgencita que no te ibas a volver a emborrachar ni a consumir droga. Sí, pero la Virgencita me ha dicho que no me drogue, pero me ha dado permiso para emborracharme. ¿Será verdad que la Virgen le ha dado permiso para que se emborrache? Mentira. ¿Será verdad que Dios le ha dado permiso para que se emborrache? Mentira. ¿Será verdad que Dios da permiso a algunas personas para divorciarse y recasarse con otra mujer? ¿Será verdad? No, hermano. No se lo creo eso a nadie. Que Dios le ha dado permiso, que no, hermano. Ningún hombre, ninguna religión puede dividir lo que Dios ha unido. La Biblia dice, lo que unió Dios, no lo separen los hombres. Y que digan, no, que Dios a mí me ha dicho que yo sí me puedo divorciar y me puedo casar con otra persona. No, hermano. La Biblia dice que la única causa para divorciarse es salvo por causa de fornicación. Pero los hombres dicen, no, es que mi esposa ya está vieja, que mi esposo tiene mal carácter, ya he hablado con Dios, Dios me ha dicho ya, divórciate y cásate con tu vecina. ¿Y usted cree que Dios dice eso? La Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es un pecado usar el nombre de Dios. Y hay teólogos y predicadores que ven la forma de forzar la Biblia para enseñarle a la gente a divorciarse y a recasarse. El que haga eso un día dará cuenta a Dios, hermano, porque esto es un tema muy delicado. Es verdad que puede haber excepciones muy especiales, eso es cierto, porque no hay reglas sin su excepción, pero esas excepciones las determina Dios, no el hombre, porque nosotros somos hombres y los hombres nos equivocamos, los hombres no conocemos el corazón, pero Dios sí lo sabe todo. Alabado sea Dios. Jesús habló de las salvedades o de la salvedad para el divorcio. Sí, lo habla Mateo 19. Pero hay que tener cuidado de que Jesús da una excepción especial para divorciarse. Pero ya los hombres inventan sus razones para divorciarse. Y eso es jugar a ser a Dios. Y jugar a ser Dios es un pecado grande, hermano. No nos metamos en terreno que no nos corresponde. Alabado sea Dios.
Dios me ha dado permiso para que deje a mi esposa y mis 4 hijos y me busque otra mujer. ¿Que Dios te ha dado permiso para eso? Sí, yo no te creo eso. Eso no es verdad. No, pero mi religión me ha dado permiso. Las religiones hacen lo que le da la gana. Disculpe la expresión, le hacen lo que quieren. Las religiones pueden hacer lo que quieren, los hombres pueden hacer lo que quieren, los demonios hacen lo que quieren, pero Dios es santo, pero Dios es verdadero, pero Dios tiene una sola verdad. Dios me ha dado permiso para que me ponga mi chorcito apretadito, para que baile el perreo. Dios me ha dado permiso. Yo he hablado de mi religión y mi religión dice que sí. Pero la Biblia, ¿qué dice? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No, pero a mí me ha dicho en mi religión que a Dios no le importa lo de afuera. Dios solamente mira el corazón. Por eso que yo ando en bikini y en tanga por toda la calle. Porque a Dios no le importa lo de afuera. ¿Dónde dice la Biblia que a Dios no le importa lo de afuera? En ninguna parte dice que a Dios no le importa lo de afuera. La Biblia dice, Jesús lo dijo, cuando ustedes lavan un plato, lo lavan por dentro y por fuera. ¿Es verdad o no es verdad? La Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Eso que está hablando usted es lo que está inventando su religión, pero eso no dice Dios. Y las religiones son muy destructivas. ¿Sabe por qué? Porque las religiones contradicen lo que la Biblia manda, contradicen lo que la Biblia enseña. Eso dicen las religiones, pero ¿qué dice Dios? Y los fariseos y los religiosos de esa época también. La palabra de Dios decía, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, que muera. Pero decían, no, que no muera, solamente di, es mi ofrenda a Dios. Ya, si es así, ya. Olvídate de tu papá y tu mamá que se mueran de hambre, que se mueran de viejitos. Y había gente que decía, es mi ofrenda a Dios, y como decían, es mi ofrenda a Dios, como que era la frase mágica, la frase que le daba el indulto, la frase que le hacía ganar la indulgencia, como la religión tradicional de los tiempos de Martín Lutero, que vendían las indulgencias. Y si usted compraba esas indulgencias, le decía, compra esto y todos los pecados que has hecho, que haces y que harás, ya están borrados ya. Entonces la gente decía, ay, qué bueno, o sea, yo pago y ya puedo pecar. Sí, si tú pagas, pecas y de todas maneras ya estás perdonado. Ah, ya, entonces a ver, ¿cuánto cuesta? Tanto, toma. Ahora sí puedo pecar, peca lo que tú quieras, ya pagaste ya. Ya pagaste, ya Dios te perdonó, peca todo lo que tú quieras. Y un sacerdote católico que era sincero, llamado Martín Lutero. Porque hay sacerdotes católicos que aman a Dios. Hay sacerdotes católicos que son sinceros, como lo fue Martín Lutero y como lo han sido hermanos en la historia. Pero no solo sacerdotes católicos, también de diferentes religiones que aman a Dios y se dan cuenta que eso no puede ser, que cómo Dios va a aceptar eso no puede ser, ¿cómo es posible? No puede ser. Y se ponen a estudiar la Biblia y se dan cuenta que la Biblia no aprueba eso, que la Biblia no admite eso, que la Biblia repudia eso, y tienen el valor de denunciarlo y de enfrentarse incluso a sus altos líderes de la religión, y han sido excomulgados, han sido encarcelados, han sido perseguidos y hasta martirizados, pero no se callaron la boca, dijeron la verdad y declararon la verdad. Y todo hijo de Dios tiene que darse cuenta que primero hay que obedecer la palabra de Dios. Y si mañana se levanta un pastor evangélico, un reverendo, un sacerdote, un obispo, un papa, que diga cosas
que está en contra de la palabra de Dios, uno tiene que enfrentarlo. Uno tiene que decirle, ¿por qué quebrantan la ley de Dios? Usted no puede quebrantar la ley de Dios. La religión no puede quebrantar la ley de Dios. Los religiosos no pueden quebrantar la ley de Dios. Nadie puede quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios es inquebrantable. La palabra de Dios es inquebrantable. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Alabado sea Dios. Y qué importante que haya personas. Qué importante que haya personas que sean celosas de la verdad de Dios. Comienzan a leer la Biblia. Quizás en un principio te engañaba tu religión, te engañaban tus líderes religiosos, porque no conocías la Biblia. Pero cuando una persona comienza a leer la Biblia y comienza a orar, la mente se le abre. Y uno se da cuenta y dice, pero no puede ser acá. Aquí en mi religión enseñan así, pero la Biblia dice lo contrario. Mi líder religioso enseña así, pero la Biblia enseña diferente. Y uno dice, no puede ser, Señor, esto no es así. Y entonces la persona se enfrenta a la mentira y Dios le da la victoria. Y aquí vemos que Jesús, el fiel Jesús, era jovencito. Y están atacando a su discípulo, diciendo, tus discípulos están mal, porque no se lavan las manos a cada rato para comer los alimentos, no cumplen las tradiciones de nosotros. Y Jesús dice, no cumplen las tradiciones de ustedes. Y como ustedes no cumplen la ley de Dios por obedecer las tradiciones. Porque la palabra de Dios en el 5.º mandamiento dice, honra a padre y madre. Y ustedes, inventando ese engaño, de decir en mi ofrenda a Dios, ahora los hijos no respetan a su madre, no respetan a su padre, no obedecen la ley de Dios, porque ustedes dicen que un juramento es más importante que obedecer la palabra de Dios. Terrible. Así que ustedes son unos hipócritas, le dice. Hipócritas. Hay quienes cuando nos escuchan a nosotros predicar y decir hipócritas, dicen que ese pastor no sabe predicar. ¿Cómo va a decir hipócrita? Eso es falta de homilética, eso es falta de hermenéutica, eso es falta de ética. Está maltratando, está humillando. Pero le digo, Jesús lo dijo, el perfecto pastor. Nadie ha predicado mejor que Cristo. Nadie ha pastoreado mejor que Cristo. Nadie ha tenido más sabiduría, amor y prudencia que Cristo. Y Cristo, cuando tuvo que decir hipócritas, lo dijo, porque era la verdad. Y cuando tuvo que decirle a ciertas personas, víboras, generación de víboras, y cuando tuvo que decirle, coléis el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay, qué barbaridad! Esa palabra tragar no se dice. Eso me afecta. Yo recuerdo que había uno que se la daba de muy teólogo, de muy predicador, del predicador refinado, que criticaba mucho a mi pastor. No a mí, sino a mi pastor. Yo recién estaba empezando, pero a mi pastor, que es un gran hombre de Dios, decía no, que su pastor tiene un vocabulario muy tosco, muy fuerte. Y yo le digo, ¿por qué dices eso? Porque, por ejemplo, él dice que hay quienes hacen cochinadas. Esa palabra cochinadas es muy fuerte, ¿no? Yo le digo, pero cochinada habla de cochino, habla de sucio, de personas que están haciendo cosas sucias. No, eso hiere, se ofende, molesta. Un predicador tiene que tener una lengua refinada, diplomática, alturada. Yo decía, no es así.
Porque si el Espíritu de Dios mueve al hombre de Dios a dar una palabra fuerte, dura, es porque la gente está podrida, la gente está corrupta. Y pasaron los días y salió a relucir que que se ofendía con la prédica de mi pastor, era un adúltero, hermano. Y por eso que la palabra del pastor cuando decía, hay quienes están en las iglesias y son hasta predicadores y son unos sucios, unos cochinos, él se sentía aludido, se sentía atacado, porque estaba embarrado. Si usted no está cochino, si usted no está sucio, si usted no es un hipócrita, no se sienta ofendido. Pero si lo es, arrepiéntete entonces. Y Jesús con su boca perfecta decía, hipócritas, y se lo decía en la cara, mirándolo a los ojos, le decía, hipócritas. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le dice de frente, hermano, le dice de frente, ustedes están atacando a mis hijos, a mis discípulos, porque no se han lavado la mano, atacándolos, como que están mal, como que están perdidos. Si ustedes no obedecen la ley de Dios, ustedes son unos hipócritas. Y hay gente que hay que decirle así, para ver si se arrepiente. Porque hay gente cuando uno le dice de frente el mensaje, la máscara de hipócrita se le cae. Dice, nunca me han dicho hipócrita, jamás. Y no puedo dormir. Quizás tú que estás ahí no puedes dormir, porque has escuchado la voz de Dios que te dice, hipócrita, no puedo dormir, nunca nadie me ha hablado así. Pero Dios sí te habla así, porque Dios te conoce. Y hay quienes no han podido dormir, se han sentido golpeados con esa palabra, pero esa palabra ha estado trabajando en su corazón. Y esa palabra ha dicho, esa palabra es verdad, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Y sabe lo que han hecho? Se han arrodillado, han comenzado a llorar y han dicho, Señor, la verdad me ha dolido, pero nadie me había dicho la verdad en mi cara. Soy un hipócrita, pero sálvame el día de hoy, pero cámbiame el día de hoy, pero transfórmame el día de hoy. Yo recuerdo un joven, me dice, yo soy líder de los jóvenes de mi iglesia. Y cuando yo lo miré, el Señor me hizo sentir que no era ni siquiera hijo de Dios. Era un líder de una religión, de una congregación, de otra denominación. Y yo le dije, ¿sabes qué, amigo? Los hipócritas ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Eso fue todo lo que le dije. Ni siquiera le dije, tú eres un hipócrita, tú eres un cobarde. Solamente le dije, la Biblia dice que ni los hipócritas ni los cobardes entrarán al reino de los cielos. Y se quedó callado y se fue a su casa. Y esa palabra no lo dejó en paz. Y esa palabra, porque la palabra cuando entra, entra. Esa palabra lo atravesó. Y esa palabra comenzó a escudriñarlo. Esa palabra comenzó a examinarlo. Y él comenzó a verse que en verdad él estaba de líder en una iglesia. Y era un terrible pecador. Y era el presidente de los jóvenes. Esos son el presidente de los jóvenes y está podrido. Es la presidenta de las hermanas, de las mujeres, y está corrompida, porque los cargos no salvan. Y este joven
que era el líder, el principal, y era el que motivaba a los jóvenes a ir a predicar y a cantar, y además era músico, se dio cuenta que era un hipócrita y se arrepintió y se convirtió y me vino a buscar y me dijo: esa palabra era para mí y yo me quiero quedar con usted, quiero congregar con usted. Yo le digo: bienvenido. Y se quedó a congregar. Y ahora ese joven ya no es un joven, ya tiene una edad considerable, es un pastor, es un reverendo, es un presbítero que predica la palabra de Dios a muchas iglesias allá en la selva de este país. Porque la palabra de Dios es verdadera. Jesús le dice hipócritas. Cuando Jesús dice hipócrita, no está insultando, hermano. No lo hace con un corazón de insultar, de burlarse, de ofender, sino que lo dice con la intención que la persona reaccione, abra los ojos. Porque un cristiano, cuando usa un lenguaje fuerte, jamás lo tiene que hacer con odio, jamás lo tiene que hacer con burla, jamás lo tiene que hacer con un espíritu destructivo, porque de eso Dios se desagrada, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios me ha puesto en mi camino a personas de otros grupos religiosos, como los mormones, como los testigos de Jehová. Y no es correcto que usted se acerque a una persona de esos grupos y que usted le diga: ustedes son unos hipócritas, con un espíritu de odio, de orgullo, de soberbia y sin la dirección de Dios. Yo le predicaba por la gracia de Dios a personas de estos grupos y Dios nunca me ha movido a decirle hipócrita. No, puede darse el caso que Dios lleve a alguien a decirlo, pero no. Solamente Dios me ha movido a testificarle y a decirle cómo Dios cambió mi vida y cómo Dios se manifestó. Y he visto personas de la religión de los mormones y otras religiones comenzar a llorar, temblar, y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios llega al alma. La palabra de Dios llega al corazón, pero cuando usted lo predica dirigido por el Espíritu de Dios. Esto no es para que usted llegue a su casa y le diga a su papá hipócrita, a su vecino hipócrita. No, hermano. Jesús lo dice en este momento porque era necesario decirlo y era bajo dirección del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Hay personas que son hipócritas, pero el Señor te dice: acércate, dile que yo le amo. Señor, pero esos son hipócritas. Sí, yo sé que son hipócritas. Le digo que son hipócritas. No, no le digas. Lo vas a herir, peor. Solamente dile que yo lo amo. Y tú te acercas y le dices: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que te diga algo, que Él te ama y que Él te está esperando. Nada más. Y esa palabra entra a su vida y la persona se convierte. Porque el mensaje que convierte a la gente no es igual para todos. ¿Cuánto alaban a Dios? No es igual, hermano. Por eso uno tiene que orar y buscar la dirección de Dios. Denle palmas al Señor. Y llamando así a la multitud les dijo: oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron:
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y era verdad. A veces la palabra de Dios ofende. Un hijo de Dios nunca predica con la intención de ofender. Pero hay veces que la persona se ofende. Se ofende, ¿por qué? Porque está viviendo en esa inmundicia, en esa maldad. Y es inevitable. Y le dijeron: Señor, hay personas que se han ofendido porque tú has dicho hipócritas. Tú has dicho que quebrantan la ley de Dios. Aleluya. Y Jesús responde y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Jesús está diciendo: sigue hablando fuerte. Sigue hablando fuerte. Porque hay veces que personas dicen: pastor, ya no predique fuerte. Ya no predique fuerte, porque hay quienes se ofenden. Yo sé que hay gente que se ofende. Sí los hay que se ofenden. Hay otros que se humillan, que reciben la palabra. Hay otros que se molestan, se enfurecen, se incomodan. Eso es así. Eso es así. Hay personas que escuchan al predicador decir: la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y dicen: pastor, ¿por qué usted me está insultando? Pero yo no le he insultado a usted. No, usted me ha dicho borracho. Yo no le he dicho borracho. Yo he enseñado que los borrachos no entran al cielo. No, usted me ha atacado. Usted me ha mandado una indirecta. Usted me ha dicho borracho. Usted me ha dicho pecador. Usted me ha dicho mundano. Yo no le he dicho. Yo he predicado la palabra a toda la gente que estaba ahí. Pero yo no le he dicho a usted. Ni siquiera yo sé su vida. No, usted me ha faltado el respeto. Me ha ofendido. Y lo que sucede es que su conciencia los acusa. Es como cuando yo digo: la chismosa, Dios le va a cortar la lengua. ¿Usted se molesta? ¿Se molesta? ¿Se molestan las chismosas? Las chismosas sí se molestan. Pero las que no son chismosas no les afecta. Pastor, ¿y por qué cuando usted dice: pastor, la chismosa, Dios le va a cortar la lengua? Yo le iba a traer un regalito, pastor. Ya no le doy, me lo llevo a mi casa. ¿Por qué? Porque usted me ha ofendido, me ha dicho chismosa. Pero yo te he dicho, si yo estoy predicando desde el púlpito y predicándole a decenas y a centenas de personas, y quizás hasta miles, es tu corazón que te dice: esa palabra es para ti. Tú que estás con enamoramiento oculto, tú que estás mirando pornografía, tú que estás vinculándote con las cosas pecaminosas, tú que estás ofendiendo a tu prójimo, tú que estás robando. Y le digo, amado hermano, que aunque la intención de Jesús no era ofender, hay gente que se ofende, hay gente que se hiere, pero no podemos dejar de predicar. Y Jesús dice: toda planta que mi Padre no sembró será arrancada. Toda persona o toda doctrina que no es de Dios, Dios la va a arrancar. No va a durar. Jesús siguió hablando fuerte, mire, otro mensaje fuerte. Por eso le digo, yo predico muy suave, hermano. El que predicaba fuerte era Jesús. Él era la palabra con filo contra la maldad. Y Jesús le dice: dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son gente que está con una doctrina errada,
que le están diciendo a otra persona: yo he encontrado la verdad, yo he encontrado la religión verdadera, ven, ven, sígueme, sígueme. Y el otro le sigue. ¿Cómo vas a seguir a un ciego? Te va a llevar al precipicio. ¿Cómo vas a seguir al que está perdido para que te lleve a la salvación si él mismo está perdido? ¿Cómo vas a buscar la verdad en alguien que está endemoniado, en alguien que está lleno de pecado y de maldad? Jesús dijo: déjalos, porque si el ciego guiare al ciego, los dos se caerán en el mismo hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: también ustedes son sin entendimiento. Ustedes que son apóstoles no entienden lo que estoy diciendo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina el alma del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina el alma del hombre. El comer con las manos sucias te puede contaminar con el coronavirus, te puede contaminar con la tifoidea, causando enfermedades del cuerpo, pero no del alma. Del alma, ¿sabe lo que es lo que contamina? El pecado. Hay personas que para la higiene física se bañan 3 y 4 veces al día. Y se perfuman y se limpian. Y la casa la limpian y la superlimpian. Y en la casa andan sin zapatos. Nadie va a la casa porque la ensucian, dice. Super limpio. Todo el día limpian y limpian y limpian. Pero no limpian el alma. Y lo más importante es limpiar el corazón. Lo más importante es limpiar nuestra alma. Esta es la palabra de Jesús. Estaban diciendo que sus discípulos eran antihigiénicos, que sus discípulos no eran muy limpios, que sus discípulos no eran muy religiosos, no eran muy ritualistas, y posiblemente lo eran, que no eran muy refinados en cuanto a la limpieza física, pero eran santos de corazón. Y eso es lo más importante en la vida, ser limpio de corazón. ¿Cómo eres tú como persona? ¿De qué vale la ropa fina, la ropa espléndida, si tu corazón está sucio? Lo más importante es que tu corazón esté limpio. Póngase de pie. Señor del cielo y de la tierra, te damos gloria, Padre. Y te pido, Señor, Creador del universo, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes. Tú lo que más quieres es la limpieza del alma. Eso es lo que más debe de priorizar la persona. Tú que estás aquí en este templo, o allá en tu hogar, o allá donde te encuentres, examínate cómo estás. Examínate de lo que hablas, de lo que piensas, de lo que haces, de lo que realizas. Examínate, observa, mira, evalúa cómo te encuentras
¿Cómo estás? Dile al Señor, Señor, te necesito. Señor, te necesito, dile. Necesito tu ayuda. Examínate. ¿Cómo estás? Examínate. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Los músicos despiertos, con un fondo musical, el pianista, examínate. Aleluya. Hay una alabanza que dice, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, salva las vidas, Que sea limpia los corazones, Padre, como el tuyo, perfecciona, Señor, haz milagros, haz maravillas. Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestro ser, Señor, perfecciona nuestra vida, danos la capacidad de recibir tu palabra, aunque sea fuerte, aunque nos golpee, aunque nos ofenda, pero si es la verdad, Señor. Ayúdame a recibirla de corazón, a recibirla con sinceridad, Padre. Tú eres mi Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, tu Espíritu Santo nos llene, tu Espíritu Santo nos fortalezca, tu Espíritu Santo nos renueve. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Señor, tu paz sature nuestra vida.
tu gloria, tu gracia, tu bondad, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, Señor. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Tú eres maravilloso. Te adoro, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, Padre. Cantemos un coro. Momento. Vamos a cantar un coro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Amén. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre la dio el Salvador para salvar alma y pecador. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Su santa sangre la dio el Salvador para salvar alma y pecador. Si tú pruebas todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo bien, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo te falla, pruebas todo te falla, pruebas todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo bien, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo te falla, pruebas todo te falla, pruebas todo te falla, prueba a Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a pasar, hermano, a otra parte importante de nuestros cultos y nos despedimos de todos los amigos y hermanos que están a través del internet y de la televisión. ¿Cuántos levantamos nuestras manos para saludarles? Aleluya, ahí están las cámaras, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros, hermano.